de la palabra a la asambleísta Ana Gracias, Belén señor Cordero. Presidente, por el uso de la palabra. Primeramente quiero puntualizar justamente en estos puntos de información que se han dado en estos momentos. Nosotros como Gobierno del Encuentro en este proyecto de ley no creemos en los incentivos distorsionadores. Creemos que el mercado financiero es pequeño para recibir estas inyecciones tan grandes de flujo y queremos impulsar la atracción de inversiones de manera orgánica. Por eso en el proyecto de ley también se introdujo la ratificación de la prohibición de créditos vinculados para todo tipo de instituciones financieras. Otro tema importante que debemos resaltar es que el crédito tributario sobre los ingresos en el exterior que ya pagaron anteriormente impuesto a la renta, afuera deducen de los ingresos gravables hoy en día. Proponemos que se contabilice como base tributaria para que estos impuestos que se pagan se deduzcan del impuesto causado como crédito tributario. Otro tema importante que quiero mencionar respecto a lo que se ha hablado aquí sobre la clase media y el cambio que se produciría en el impuesto a la renta es que sorprende, y sorprende en gran medida, que se critique el hecho de poder financiar los planes sociales que debe dar el Estado hacia las clases más desprotegidas. Estos son los adultos mayores, las personas con capacidades especiales, las personas en quintiles 1 y 2 de pobreza. Porque si de otra manera no se recauda de dónde se planean financiar los planes sociales a muchas personas que se han visto golpeadas no solo por la pandemia, sino por el mal manejo macro y microeconómico que ha tenido el Ecuador. Aproximadamente para el próximo año se planean financiar con 1.600 millones de dólares planes sociales en el país. Sin embargo, si es que nos oponemos a la recaudación, de dónde se planea apoyar desde el Estado a las clases más desfavorecidas. De hecho, no sé si conocían aquí en la Asamblea Nacional y en los medios de comunicación que se encuentran cubriendo esta sesión de pleno, que aproximadamente 6.400.000 ecuatorianos, es decir, un poco menos de la mitad, perciben menos de la mitad de la población del Ecuador, perciben menos de $500 al mes. Como lo escuchan, menos de $500 al mes. Entonces, lo que se plantea es justamente el principio tan necesario en cualquier análisis de derecho tributario, la progresividad del cobro de los impuestos. ¿Y a qué me refiero con ello? Los que menos ganan pagarán quizás un 2, un 3, hasta un 4% de impuesto a la renta adicional. Pero los que más ganan pagarán entre un 25 y un 27% de impuesto a la renta. Es decir, solo los que ganan a partir de $30.000 al año, esto es, $2.500 mensuales, que en lo absoluto son la clase media, más bien son clase privilegiada, serán los que cambiará su contribución de impuesto a la renta. Los que siguen ganando $24.000 al año no se toca y no pagarán impuestos adicionales. Otro tema que preocupa es el tema de las deducciones, y porque preocupa se han incrementado la cantidad de deducciones que podrán tener los ecuatorianos en este proyecto de ley para atender justamente esas preocupaciones de ciertos sectores por incentivos o distorsiones quizás que se podrían generar a utilizar facturas. Yo creo que es importante mencionar estos hechos en la ley para no generar distorsiones. Y quiero ir por un tercer punto muy importante que quiero aportar como una contribución a este proyecto de ley, y lo enviaré por escrito, es el tema de las sedes, las zonas de desarrollo económico exclusivo, y en realidad su nombre en la doctrina lo conoce como zonas francas. Esta ley en su transitoria 9, 10 y 12 ya habla del principio de seguridad jurídica, que es principio importantísimo para estabilizar la economía en un país. Sin embargo, la transitoria 11 se quedó en blanco y sugiero que la transitoria 11 justamente hable de estas zonas francas. ¿Y cuáles son las bondades brevemente de las zonas francas en el Ecuador? Ya que el COPSI ya lo prevé en su artículo 34. Primero, una reactivación importantísima del empleo. Se quedarían asombrados en ver cómo en otros países donde verdaderamente existen zonas francas ha habido una reactivación enorme del empleo. De hecho, se habla de que por cada zona franca que existe va a haber una reactivación del empleo de un 1% que representa aproximadamente 180.000 empleos adicionales. Calculemos que tengamos muchas más zonas francas y se crearán más zonas de empleo adicionales. Otro tema muy importante es que el PIB per cápita de exportaciones sube regularmente de 1.000 a 1.800. Eso es necesario para la economía y para la dinamización. Por cada dólar exento en una zona franca,
se crea o se inyecta a la economía $4 adicionales. En países donde hay más zonas francas o más sedes, como Costa Rica, por ejemplo, se crean $6.5 adicionales por cada dólar exento. Otro tema necesario es la inversión extranjera directa que se generan en estas zonas francas, aprovechando momentos complicados como, por ejemplo, la guerra comercial y de precios que hubo el año anterior entre China y Estados Unidos. Otro tema adicional y muy importante son las cadenas de valor. Y con el empleo quiero cerrar porque esa es una bandera que lleva el gobierno del encuentro. Por ejemplo, en el Ecuador, tengo las cifras aquí, solamente con 6 sedes que tenemos declaradas en el país, hemos creado 1.000 empleos. Sin embargo, la República Dominicana ha creado 173.000 empleos, Honduras 130.000 empleos, Nicaragua 122.000 empleos, Colombia 57.000 empleos. Esto nos deja con una idea muy importante de lo necesario que es que en este texto se ratifique las condiciones de estabilidad y de seguridad jurídica de las zonas francas, llamadas en el Ecuador sedes a través del COPSI, en este texto de ley para garantizar las inversiones existentes ya en el Ecuador. Muchas gracias, señor presidente. Señores asambleístas, se ha discutido la